Muy buenos días. Hemos llegado a nuestro estudio semanal. En esta ocasión hemos llegado a la Parashá Shelejat, envía de parte tuya. Y pedimos al Padre que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Amén. En esta paracha tenemos muchos son, bastantes son. Hay una gran parte de misterios ocultos dentro de esta porción semanal y tienen alrededor de 48 sot que podemos ver en esta paracha. Son bastantes, cuales lo dejaremos después por ahí. Y vamos a adentrarnos un poco más a todo lo que nos trae en esta ocasión la Torá acerca de la porción semanal envía de parte tuya, que está en el libro de número 13, 1, 14, 41. Y empieza hablando de los espías. Dice, envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán, la cual voy a dar a los hijos de Israel. Enviará un hombre de cada una de las tribus de sus padres, siendo cada uno príncipe en ella. Estamos viendo aquí de algo que el pueblo y Moisés encuentra bueno y le va que su nivel de fe lo lleva a no tomar una decisión sin consultar a Hachén. Pero aunque Hachén aprueba que vayan a ver la tierra y le da las instrucciones, le está diciendo envía de parte tuya. O sea, yo te estoy diciendo que sí, pero es tu decisión, no es la mía, no es lo que yo quiero. Entonces los espías, que fueron los que entraron, muchos de ellos vinieron y no pudieron entender el propósito, por decirlo de esta manera. Ellos no pudieron captar toda la información de lo que el Padre le estaba diciendo. Así que en esta paracha que trata de los espías que envió Moisés a la tierra de Israel y del pecado que ellos, a través de ellos, vino. Y se habla de las ofrendas de harina, aceite y vino que deben acompañar al ofrecimiento de los distintos animales y sacrificios. Nos habla de la porción que se retira de la masa, de la jala, cuando hacemos el pan, y las ofrendas en caso de pecado no intencionada. O sea, en caso de que un hombre transgredió el Shabbat deliberadamente. Y por último, el precepto de los sí. O sea, todo esto es lo que nos trata en esta porción semanal. ¿Entiendes? Es una porción que tiene mucho que contarnos. Así que cuando el pueblo entra a la tierra de Israel, suceden grandes acontecimientos, que siendo la gota que derramó el vaso, que cambió los parámetros de la trayectoria de la salida de Egipto hacia la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque los 12 líderes de la tribu de Israel, que son enviados a inspeccionar la tierra, ¿entiendes? En varios aspectos de carácter de seguridad y económico, después de los milagros que presenciaron en Egipto, era de esperarse que dieran un reporte que aliente y exhorte al pueblo para seguir con el plan divino. Más lo que ocurre todo lo contrario. Los espías dan un reporte que tendía a disuadir al pueblo de entrar en la tierra. El pueblo comienza a llorar y las cosas se ponen en un nivel tan mal que Moisés se ve la necesidad de interceder por el pueblo para que este no sea exterminado. O sea, en el veredicto termina siendo que todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto morirán en el desierto, a excepción de Caleb y Josué o Josué. Entonces, todo esto hizo un cambio en la historia.
Entonces, si tomamos la parte que dice envía para ti, significa que no es una orden, sino un permiso. Hachén lo que le estaba dando era un permiso a Moisés, no una orden. Así que la iniciativa de enviar espía vino del pueblo, como lo vemos en Deuteronomio 1:22. Entonces dijo Dios, yo le aseguré que la tierra es la mejor del mundo y ellos desconfían y quieren explorar. Juro que le daré lugar a equivocarse con las palabras de los espías. De aquí se aprende que aquellas personas que desean de confiar de Dios, su castigo es que Dios le da lugar a equivocarse y a perder totalmente la fe. Aquí hay un un gran secreto, que es ese bitajón, esa confianza en el Creador. Esa confianza que nosotros tenemos y necesitamos plenamente cuando Él nos da una palabra. Es que ya él le había dicho que la tierra era la mejor. Ya ellos habían visto todo lo que habían pasado, todos los milagros, de la manera que con brazo fuerte lo sacó de Egipto. Y aún así, todo lo que hizo, que lo vimos en la paracha pasada, de cómo le dio maná en el desierto. Y aún así, el pueblo estaba dudando de que si la tierra que por orden divino le iba a ser entregada, si era buena o era mala. ¿Cuántas veces el Padre nos da palabras, nos dice que nos va a entregar algo y nuestra poca fe, nuestra poca certeza, confianza, vigajón en el Creador hace que nosotros veamos todo lo contrario? Y es que el Creador mismo, cuando nosotros tenemos duda, y la duda viene de Amalek y necesitamos que se nos dé como esa seguridad físicamente hablando. Entonces, quitamos nuestros ojos del Creador y lo ponemos en las cosas de la tierra. Como todo esto hace que todo lo que era un plan divino entre en caos. Todo lo que estaba designado y ya hablado para que fuera para bien, entre en ese momento del caos. Así que cuando vemos en la paracha anterior que pasó esta semana, el relato de la lepra que le ocasionó a Miriam por motivo del pecado de que de la boca, de la Shon Hará. ¿Entiende? Cuando Miriam habló comentarios negativos de Moisés, la relación de esta porción de esta semana con la anterior es porque los espías vieron el castigo que le pasó y aún así no tomaron en cuenta esta lección para evitar hablar mal de la tierra de Israel. Ellos no, creo que tuvieron como un tipo de amnesia, que se le olvidó lo que le había pasado a Miriam. Así que conforme a la palabra de Dios que se le ordenó o le recomendó, ¿entiende? Sino que el pueblo lo pidió. El pueblo pidió y Dios lo autorizó. Hemos pedido cosas que no están dentro del plan divino, pero Dios no da el permiso. No nos la está mandando a hacer, no da el permiso nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros lo hagamos. Y nosotros decimos, hemos metido a Dios en esto, hemos puesto a Dios en esto porque le hemos ido a pedir una sugerencia y Él lo ha aprobado, pero no está dentro del plan divino, no está dentro de lo que Él tiene para nosotros. Así que cuando la Torá habla de todo esto, de los espías entre lo más celeste del pueblo, merece una profundidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque el Zohar nos dice, revela un secreto. Los espías, quienes fungían como jefes de la tribu, sospechaban o sabían que al entrar en Israel serían destituidos de su puesto y cambiados por otro. Por eso querían evitar la entrada del pueblo. Aquí estamos hablando de ese ego, de querer recibir para nosotros mismos. Muchas veces no queremos cambiarnos de lugar, no queremos irnos a otro lugar, no queremos ir a otra tierra, no queremos hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos perder ese puesto de autoridad y queremos seguir controlando
a través de esa autoridad y por eso no crecemos o no avanzamos o no nos mudamos a otro lugar. No entramos a las promesas del Creador porque no queremos soltar lo que tenemos. Y muchas veces si no soltamos lo que tenemos, no vamos a poder recibir lo que verdaderamente es eterno para nosotros, lo que es divino que el Padre nos quiere entregar. Así que en esta paracha, los espías, ¿verdad? Tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque dañaron la tierra. La renovación del mundo, una forma milagrosa de vivir. O sea, Moisés pudo lograr el perdón por el asunto de los espías, despertando el Daal, despertando la conciencia de Dios. ¿En dónde? En el pueblo. O sea, mediante una buena amonestación, llevándolo al arrepentimiento. Aquí vemos la libación del vino que sigue después del relato de los espías y cómo también el vino despierta el Daal. Aquí hablamos de tomar el vino, la persona puede experimentar el dar y retornar a Dios. No estamos hablando de embriaguez. De hecho, el valor gemátrico de vino, ¿entiende? Es el mismo valor gemátrico de secreto, de la palabra secreto. Entonces, el vino saca el secreto. O sea que después que nosotros encontramos, después de todo esto, de esta experimentación, de esta conciencia, de este despertar a través de la amonestación, encontramos las leyes de la jalá, de dar un trozo de la masa del pan al Cohen. Y que se aplica en la tierra santa, donde se separa esta porción y esto lo que hace es rectificamos el daño producido por toda la comida que nosotros hayamos podido ingerir. ¿Entiendes? Que hayamos ingerido solo para qué? Para nutrir el cuerpo. ¿Entiendes? Así obtenemos el alimento espiritual de esa comida. Esto a su vez rectifica la fe. Las leyes de los sacrificios que espía por la idolatría siguen las leyes de la jalá y esta es tan seguida por la historia de aquel que se descarrió o se sacó o perdió o dejó la observancia del Shabbat. Entonces, el Shabbat y las festividades son como una representación de la fe. Al final de la paracha se lee sobre los sisí, que representa el hilo de la bondad que efectúa el perdón, donde el Padre le dice que se lo coloquen como recordatorio. Así que el pueblo se acercó a Moisés y le dijo, envía delante de nosotros hombre para explorar la tierra. Este era el pedido del pueblo de enviar espía, lo cual constituyó un daño en la providencia divina. Era conceptualmente un mensajero, es un intermediario entre Dios y el hombre. Al enviar a los espías, el pueblo demostraba que estaban dispuestos a entrar a la tierra sin el beneficio de la presencia divina. O sea, yo voy a entrar, pero necesito una aprobación del hombre. No estoy creyendo en la aprobación divina que ya me habló. Y eso suele pasarnos muchas veces en nuestras vidas. Entonces, su rechazo de la providencia divina constituyó un daño en donde, en la vista. ¿Por qué? Porque quitaron la fe, quitaron sus ojos del Creador y lo pusieron en el hombre. Cuando la persona llora, su vista se distorsiona. El pueblo lloró debido al reporte que recibieron malo de los espías y transformaron esa noche en una noche permanente de llanto y de duelo. Así que es posible rectificar ese llorar que fue algo innecesario, mediante las lágrimas reales, lágrimas por la destrucción del templo y la lejanía del pueblo de Dios. Así que los espías provocaron todo esto, las lágrimas causadas a medida de su relato, provocó que entonces la providencia divina viniera. En estos días hablamos del poder de las lágrimas. Entonces, de esta misma manera, nosotros podemos ver a Lea, que lloró incesantemente para salvar
salvarse del matrimonio con el malvado Esaú. En Génesis 29, el 17 lo habla. Y gracias a esas lágrimas se pudo casar con Jacob y se volvió matriarca de Israel, madre de 6 de las 12 tribus de Israel. O sea, sus lágrimas provocaron respuesta. Así que todo esto viene. ¿Y qué pasa? Que Moisés oró para que Josué fuera salvado del mal consejo de los espías. ¿Entiendes? Las plegarias es uno de los medios principales para la salvación. Y durante su coreo, Shana Rabá, inspiramos para inspirarnos con las plegarias, pidiendo que la salvación de Dios. O sea que cuando los espías vieron a los ángeles caídos, tuvieron temor. Y esto está en número 13:33. Esos ángeles caídos están celosos de los seres humanos y causan continuamente al hombre y le impiden que estos puedan servir a Dios. Actúan de esa manera debido a que saben que el hombre tiene el potencial para ascender más allá del nivel de ellos, del nivel de los ángeles. Pero los espías no pensaban así ellos mismos, sino que ellos dijeron, nos sentimos como langosta y eso es lo que somos para ellos. Pues sintieron que nunca podrían llegar a vencer al adversario. Entonces, vemos en este lazo también el cambio del nombre de Josué, ¿entiendes? Que generó una estrategia para salvar a una persona. O sea, los cambios de nombre generan como una estrategia para salvar a las personas de un peligro mortal. Aquí vemos y aprendemos que Moisés oró por esto para que él no pereciera o no muriera o no fuera persuadido por los espías. Aprendemos que no solo el peligro de la muerte física, sino también salvarse del peligro mortal. ¿Por qué? Porque fueron 12 los espías y entre estos 12 hubieron 2 que dieron un reporte bueno y en esos 2 estuvo Josué. Pero ¿qué ocurrió? Josué, antes de ir con los espías, con los 10 espías de reporte malo, a mirar la tierra, le fue cambiado el nombre. ¿Entiendes? Entonces, en ese cambio que fue el nombre cambiado, significa Dios que te salve de la idea de tus colegas, los espías. Así como puede alguien rezar por el éxito espiritual de otro. ¿Acaso no existe libre albedrío? O sea que la presión social casi elimina la posibilidad de escoger. Así que el rezo de alguien puede neutralizar el efecto de esa presión social y devolverle el libre albedrío natural a esa persona. Y esto fue lo que hizo Moisés. Oró ¿para qué? Para que Josué tuviera el libre albedrío natural, no se viera influenciado por los demás espías, que no se viera influenciado por los acontecimientos sociales que estaban pasando a tu alrededor. ¿Qué nos dice eso? Que puede hacer que todo lo que esté pasando a nuestro alrededor sea contrario. Pero si nosotros no quitamos nuestros ojos del Creador y nos mantenemos ahí y intercedemos y oramos, ¿para qué? Para tener ese libre albedrío, que no seamos persuadidos por la atmósfera de lo que esté pasando. Esto tiene un gran potencial en la vida de nosotros y en la vida por quienes estemos orando. Así que si seguimos buscando, el sur de Israel es el territorio de calidad más inferior de toda la tierra. Por eso Moisés los envió por el sur para que vayan viendo del mal en mejor, como la costumbre de los comerciantes. Primero muestran la mercancía de segunda y luego muestran la de primera. ¿Qué no quiere dejar dicho? Que cuando tenemos una palabra del Creador y estamos caminando hacia esa palabra, hacia esa promesa divina, siempre lo que vamos a ver al principio es todo lo negativo, es todo lo malo, es todo lo que es de mala calidad, para luego poder recibir lo bueno y así poderlo apreciar. Así que hay tierras que en sus condiciones ecológicas hacen crecer mucha población y hombres, mientras que otras hacen crecer poca población y hombres débiles. Lo hacen como endeble, o sea, si fuerte o si es débil.
cómo saber cuando somos fuertes, cómo saber cuando somos débiles, cuando estamos en medio de las pruebas. Así que si habitas en ciudades amuralladas, quiere decir que son débiles y tienen miedo. Pero si habitan en ciudades donde no hay murallas, significa que su confianza y su fuerza está puesta en el Creador, que confían en su fuerza, que saben en quién están confiando. Si es buena con manantiales, aguas y otras riquezas. Si hay en ella algún árbol, significa algún sadí que por su mérito de él puede proteger la ciudad. Así que aquí vemos también la importancia de la ciudad para protección de la ciudad. O sea, tenemos murallas que van a ser de bendición, pero hay murallas que no nos son de bendición, que nosotros vamos a tener que derribarla. Así que aún siendo la tierra prometida y esperándose con ansia cumplir el plan divino de la conquista, un sadí, si hubiera en Canaán, pudiera protegerla. Cuando hablamos de los 4 elementos, nos dicen que hay un quinto elemento refiriéndose a ese árbol, a ese sadí. Y lo encontramos también en la escritura cuando dice plantío junto a corrientes de aguas profundas. O sea, en los primeros días de las primicias de las uvas. Se trata del día en que las uvas maduran. Fue el principio del verano 29 de Sivan. Ahí maduraron las primeras uvas. Pero si retomamos otra vez el tema de Josué, que no le temía a los ángeles porque él sabía que la fuerza de Moisés era suficiente para vencerlo. O sea, que Josué mereció ese conocimiento ya que era el discípulo de Moisés. Y Moisés mismo aludió a la fortaleza de Josué cuando le cambió el nombre a su discípulo y oró por él. Si los otros espías hubieran aprendido del discípulo de Moisés, también habrían sido o habrían sabido sobre la fortaleza de Moisés para luchar contra los ángeles. Aquí vemos algo muy especial. Muchas veces Moisés dirigía al pueblo, pero tenía un discípulo, uno que lo había visto, uno que conocía la fuerza espiritual que tenía Moisés. Pero los celos y el deseo de honor les impidió aprender a sus colegas y ello produjo su caída. Así que esto fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque ellos tenían eso. En el 13:17 dicen, suban por Negué y asciendan a la montaña. El desierto de Negué es una zona particularmente poco atractiva de la tierra. Moisés le dijo que a los espías, como acabamos de mencionar, que primero por las áreas menos atractivas y luego por las áreas más hermosas. La montaña representa el templo, que es análogo a las enseñanzas sagradas del Sadí. El desierto representa las conversaciones mundanas del Sadí. Cuando el Sadí desea subir, es decir, cuando desea elevar a la gente que se encuentran en un bajo nivel espiritual, primero debe de llevarla a través del desierto, hablándoles sobre temas mundanos. De esa manera, la cercanía al servicio a Dios. Y finalmente lo llevará hacia la montaña del Santo Templo, que es lo que indica el gran nivel de Daal, del conocimiento. A veces sucede que el sadí cae de su elevado nivel espiritual y cuando una persona común habla de temas mundanos con el sadí, conversaciones sobre el desierto, y el sadí siente placer con ello, esto inspira al sadí para elevarse y ver las montañas. Al retornar a su exaltado nivel, puede entonces elevar a las personas común hacia el conocimiento, hacia el Da'al. Así que el pueblo ascendió y exploró la tierra, entrando a la tierra, ¿entiendes? Y como estaba originalmente planeado, habrían elevado toda la chispa de santidad de la tierra si el pueblo hubiera entrado a la tierra con Moisés. Si el pueblo hubiera entrado a la tierra con Moisés, habrían elevado toda la chispa de santidad de la tierra. Pero los espías pensaron que ellos podían lograr ellos mismos el objetivo de manera diferente. Así que ellos, de acuerdo a su razonamiento, ellos quienes eran sadiquí en ese momento entrarían a la tierra primero
llevarían su santidad hacia afuera de la tierra, difundiéndola por todo el pueblo, permitiendo que la gente entrase y conquistase la tierra. Y de esa manera se podría elevar la chispa. Pero por el otro lado se tomó un gran trabajo, no solo en producir la caída de los espías, sino también en frustrar la capacidad del pueblo para entrar a la tierra con Moisés. O sea, no pudieron entrar, así que contaron de allí un sarmiento con un racimo de uva. El vino, como lo hablamos un momento, que proviene de las uvas, representa el poder de ascender a grandes niveles, representa el poder de confundir a las personas. Los espías que tomaron uvas de la tierra santa se equivocaron en su juicio, así que la viña produjo su caída. Y esto también trajo lo que fue el temor. ¿Por qué? Porque trajo la duda y su temor trajo a Amalek, que representa el poder del mal. Así que hablaron de Amalek habitando en el sur de la tierra, lo que implicó un descenso en lugar de un ascenso a grandes niveles. Es decir, cuando nosotros ponemos las dudas, cuando nosotros quitamos nuestra vista del Creador, en vez de ascender, descendemos. Y si vamos a ver en algo aquí para hacer una comparación, contaron de allí un sarmiento con un racimo de uva, también tomaron de las granadas y de los higos. Recordemos que el faraón soñó con 7 vacas gordas que eran tragadas por 7 vacas enjutas, como habla Génesis 41. El faraón representa el hombre rico que siempre desea más, como si siempre tuviese hambre y carencia. Cuando José interpretó su sueño, le aconsejó al faraón cobrar un impuesto a la riqueza del 20%. José el Sadí le aconsejó a los ricos diezmar su riqueza dando caridad, una misbah que debe de proteger que los bienes. Cuando nosotros damos el 10% en caridad, estamos protegiendo nuestros bienes. Así que el deseo insaciable de riqueza fue también el daño de los espías. Varios puntos en esta narrativa nos aluden a este tipo de conexión. Y que los espías tomaron las uvas, la granada y los higos, que tenían un tamaño increíble, indica su codicia. Ese era su deseo. Y adicionalmente el sueño del faraón ocurrió después de 2 años de día. Una frase poco usual que indica una conexión entre años y días. Los espías que calumniaron la tierra fueron castigados por un día por año. Un día por año. Número 1434. Un año en el desierto por cada día que pasaron espiando la tierra. Así que la tierra santa era más que fértil, estaba lista, era lista para entregar su producción al pueblo de una manera milagrosa. Pero los espías que querían conquistar la tierra de una manera natural, implicando que deseaban la riqueza sin necesidad de creer en Dios, que es quien provee, sus verdaderos motivos están revelados en la palabra hebrea que es espía, meraglim, que significa espía. ¿Entiende? La gente codiciosa viaja constantemente buscando siempre algún negocio, anhelando más dinero, más bienes, nunca apoyándose en Dios para que éste le provea, sino apoyándose en sus fuerzas. En sus fuerzas se están apoyando. Entonces, esta era en ella fluye con leche y miel. Así que toda mentira que no tenga algún elemento de verdad no se mantendrá. A partir de esta afirmación de los espías podemos ver que para que la gente acepte algo falso, ellos deben de tener alguna relación con la verdad. Para tú aceptar algo que es falso, te van a ilustrar algo que parece verdad. Entonces te están dando una mentira camuflajeada de una verdad para que tú creas. Hay algunas personas que simplemente dicen la verdad, hay otras que piensan que están diciendo la verdad, pero en realidad no es así. Otras más que dicen mentira, pero la disfrazan de verdad. Y están aquellos que mienten intencionalmente. Así que el primer grupo puede alcanzar la perfección.
las personas que quieren unirse al Creador, de modo que sus pensamientos viajen de una cámara a la otra, explica el Rebe, y puede contemplar esas cámaras con los ojos de la mente. Debe de evitar decir mentira, ni siquiera por error. Entonces, los frutos, los espías le dijeron a la gente que los frutos de la tierra eran exquisitos, pero continuaron y calumniaron a la tierra. Su gusto fue dañado y ya no podían sentir la divinidad en su comida. Bien. Esto nos lleva a la voluntad o el deseo. Aquel que desee entrar a la tierra deberá fortalecerse con mucho anhelo y deseo de alcanzar sus objetivos. Cuando tú deseas algo, tú vas a tener que desearlo. Deberás de fortalecerte, deberás de concentrarte, de tener ese deseo de querer alcanzarlo. Y los espías no sabían esto. ¿Por qué? Porque querían mantener al pueblo lejos de la tierra. Ellos dijeron, ella fluye con leche y miel, estos son sus frutos, significando con deseo y anhelo de la tierra. Podemos ascender a la escala de la espiritualidad, pero el pueblo que vive en la tierra es fuerte. O sea, hay obstáculos que nos enfrentan, son más grandes que la fuerza de nuestro deseo. Siempre van a presentarse obstáculos para que nosotros nos debilitemos en ese deseo de querer alcanzar algo. Pero nos encontramos con dos personajes, que son Josué y Caleb, que ellos no tomaron la corrupción de los espías. Ellos dijeron, vayamos y conquistémosla. Aunque Moisés nos diga que tenemos que construir la escalera, ascender al cielo, lo haremos, pues con el poder del deseo y del anhelo vamos a poder superar los obstáculos. Así que en los días que todo esto pasó, había ese deseo. El daño principal de los espías se debió a Amalek, la fuerza que ataca el intelecto sagrado de la persona. Ese intelecto corresponde al templo y al conocimiento de Dios. Cuando los espías rechazaron la tierra, le dijeron al pueblo, Amalek habita en el área de Negev, despertando su temor. Cuando Dios decretó que el pueblo no entraría a la tierra, algunos trataron de llegar igualmente y Amalek descendió de las montañas para impedírselo. Esto lo vemos en número 14. Pues es Amalek quien coloca los obstáculos frente a la fuerza de la santidad. Además vemos que cuando Amán, un descendiente de Amalek, llegó al poder, él y sus hijos detuvieron la construcción del templo. Amalek siempre trata de vencer el intelecto sagrado. Siempre va a estar como un oponente. Así que una tierra que consume a sus habitantes, un nivel inferior de santidad, siempre se anula ante un nivel superior. Como la persona puede ser consumida por la santidad de la tierra de Israel, de la misma manera, una persona común puede ser consumida por el sadí y ser transformada en su sustancia, es decir, en sus buenas características, en sus actos rectos. Así que, como una persona gravemente enferma busca el mejor especialista para que le cure, de la misma manera, el israelita busca el mejor especialista espiritual para que cure que es su alma. ¿Entiendes? Así que la persona que están unida al sadí, aunque no parezca que estén recibiendo mucho de él, es bueno. Con el correr del tiempo, aquello que es consumido se transforma en quien lo consume. Ejemplo, cuando un animal ingiere hierba, las hierbas se transforman en el animal. Las personas que comen carne transforman el animal en la parte misma de ella. El mismo concepto se aplica a la tierra santa, que es llamada una tierra que consuma a sus habitantes. Cuando uno entra a la tierra, que es el concepto de la fe, es consumido por ella, es decir, se transforma en una sustancia, volviéndose una persona de fe. De manera similar, cuando uno se asocia con el sadí, que es el concepto de la tierra de Israel, es consumido por el sadí y se transforma literalmente en la sustancia del sadí, en sus buenas características, en sus actos rectos. Así que estar cerca del sadí es beneficioso.
Sin embargo, estar cerca del Sadí no le es beneficioso a alguien que no desea acercarse a Dios. Así que esto se compara con el alimento que puede ser consumido. ¿Entiendes? Si la persona come algo que su cuerpo no puede tolerar, entonces esto lo vomita, el cuerpo mismo lo vomita. Aquellos cuyos motivos son impuros no serán consumidos por el sadí, sino que serán rechazados por él. De esta manera, la tierra santa expulsa a aquellos que no buscan la santidad, para que la tierra no lo vomite por impurificarla, tal cual vomitó a las naciones que estuvo antes de ustedes. Nos dice Levítico 18:28. Así que el concepto de habitar en la tierra está asociado con el rasgo de la verdad. Así que Jacob representa la verdad, tal como en da verdad a Jacob, que habita en la tierra. Aquel que controla sus tendencias a la gula es también llamado alguien que habita en la tierra. ¿Por qué? Porque alcanza la verdad. Así que no comerá pan en la pobreza. Pues a veces las personas comen pan debido a la pobreza y no porque carecen de deseo de otras comidas, de tener otros alimentos, de comer otras comidas. ¿Entiendes? El presente que nos habla aquí es una tierra que consume. Uno come pan porque ha quebrado el deseo por la comida debido a sus habitantes. Entonces Jacob, que es la verdad, ilumina la tierra con abundancia. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que Dios demuestra una gran bondad al retribuirle a cada persona de acuerdo a sus acciones. Así que si Dios fuese a castigar a cada persona apelado a la compasión y no de acuerdo a sus acciones, la persona no llegaría a darse cuenta de su error y nunca llevaría a cabo el arrepentimiento apropiado. Así que Dios recompensa al hombre medida por medida. ¿Entiendes? Entonces, tú le retribuye a cada hombre de acuerdo a sus acciones. Es por lo cual la gente que vive en la Tierra Santa parece en general sufrir más que lo que debería de estar sufriendo. Los espías cometieron un daño al calumniar la tierra y por lo tanto Dios juró que no entrarían a la tierra. El Zohar enseña que las almas de los espías estaban en un nivel mucho más elevado que la santidad de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos provenían de la generación del conocimiento que siguió a Dios en el desierto durante 40 años, mientras que la tierra representaba en sí a Malhú, la fe. Entonces, como tal, de haber entrado a la Tierra Santa, los espías habían tenido que dejar su posición de liderazgo y llevar una vida común, dado que sus almas eran mucho más grandes que la tierra, porque Dios se enojó con ellos y juró que no entrarían. La persona tiene por objetivo reconocer a Dios. Ese reconocimiento se produce a través del sadí. No importa cuánto uno crea que conoce a Dios, no importa si realmente comprenderlo, pues ¿cómo lo vamos a comprender? Dios es infinito. Entonces, no importa cuán lejos piense la persona que está de Dios, que está equivocada. ¿Por qué? Porque el mundo entero está lleno de su gloria. Solo el sadí puede percibir y combinar esos dos niveles, ayudando a aquellos que piensan que están cerca de Dios a comprender cuán lejos están todavía y ayudando a aquellos que están distantes de Dios a sentirse más cerca de Él. Así que la grandeza de Moisés, que era el sadí, fue en verdad su humildad. Era tan humilde que podía disminuir hasta el más bajo de los niveles para instilar incluso allí la divinidad. En su elevado nivel, los espías no podían comprender cómo podrían contener su intelecto dentro de los parámetros menores de la fe ofrecido por la Tierra Santa. No pudieron ver que el objetivo principal era combinar los dos niveles, como lo hace el sadí. Es decir, cuando uno alcanza la fe, debe de buscar el intelecto. Cuando alcanza el intelecto, debe de retornar a la fe, de manera de alcanzar un intelecto mayor. O sea, no podemos quedarnos nada más en el intelecto. Necesitamos retornar a la fe. Y cuando estamos en la fe, entonces buscamos el intelecto mayor.
Así que el Zohar afirma que los espías no pudieron entrar a la tierra debido a su arrogancia. Ellos sabían que de entrar a la tierra, Moisés lo encontraría indigno y nombraría a otros como líderes. Si hubiesen sido humildes delante de Moisés, habían recibido la capacidad de combinar los niveles inferiores y superiores y se volverían los verdaderos líderes. Podrían haber reconocido que la tierra también podía beneficiarlo, pero en su lugar nos sentimos como langosta y es así como éramos. Pues que ellos minimizaron su capacidad y no pensaron que Dios podría deleitarse en ellos. Caleb también poseía una gran alma. Se disminuyó ante la grandeza de los sadí, tales como los patriarcas Moisés, como los patriarcas Moisés. Por lo tanto, Caleb pudo ver la tierra. ¿Entiendes? Sabemos que murmuraron contra Moisés, que ese fue el primer pecado de los espías, la disputa en contra de Moisés, la controversia que traía toda esta ruina hacia el pueblo. Y las almas que emanaban de una fuente espiritual extremadamente elevada, todo aquel que sea espiritualmente refinado, reconocerá y apreciará la exaltada santidad de la esencia del pueblo. Va a poder comprender que está realmente, comprenderá que realmente no tiene conexión alguna con el pecado, ¿entiende? El cual solo existe en el plano material. Así que las almas del pueblo son totalmente incapaces de soportar el peso de su pecado. Entonces, Moisés, que conocía la fuente divina del pueblo y la delicadeza de su alma, oraba continuamente por ello. Le pedía a Dios que le otorgase el perdón, que retirase la carga que pesaba sobre sus almas debido a sus pecados. ¿Entiendes? La palabra que decía se asocian generalmente con el pacto, la revelación del poder de Dios, cómo está relacionada con las personas de santidad, la relación de cuidar el pacto. Si la persona cuida este pacto, podrá percibir el poder y las maravillas de Dios. ¿Entiendes? En la medida que la persona sea efectivamente en su ruego, en su súplica, por favor perdónanos, como ocurre en Yom Kippur, de esa misma manera va a poder reconstruir el templo, la reconstrucción del templo, va a poder reparar eso que dañó dentro de ella. ¿Entiendes? Así que eran algo extremadamente que necesitaban ese perdón. Así que le pide Moisés todo esto. Dios dijo, he perdonado de acuerdo a tus palabras. Dios dijo en el 14:20, he perdonado de acuerdo a tus palabras. O sea, de acuerdo a la sinceridad, al esfuerzo que ponga en tus palabras, vamos a poder efectuar el perdón delante del Creador. O sea que todo esto, Dios vuelve y le repite, he perdonado de acuerdo a tus palabras. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esto tiene mucho que ver con el salmo que dice, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. ¿Por qué? Porque se hizo a través de un verdadero techubá, de un verdadero arrepentimiento. Y en este caso, el sadí, Moisés, estaba clamando y de acuerdo a su sinceridad, de acuerdo a sus palabras, así Dios perdonó al pueblo. Así que hay sadí cuyo nivel de conciencia de Dios es tan elevado que pueden obtener el perdón para los demás. Cuando el sadí se transforma en cabeza y es capaz de atraer esos intelectos con los cuales perdona la iniquidad de los demás, una persona tan común también puede alcanzar un elevado nivel de Da'al a través de cuidar el pacto, pues ellos le permiten perfeccionar su mente. Entonces, en las festividades de Pesa, de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Sukkot, ahí a nosotros recitamos el Kiddush sobre la copa de vino, al igual que en Shabbat, y recitamos las bendiciones de agradecimiento a Dios por habernos mantenido con vida y traído hasta ese día. Así que nuestras plegarias son importantes y hacen referencia a esa copa del perdón. Entonces, cada vez que nosotros alcanzamos eso y vemos
que cada líder del pueblo posee un aspecto del espíritu de la profecía. Incluso en nuestra época, cuando la profecía ha cesado, los líderes del pueblo tienen otro espíritu y es a través de la Ruaj HaKadosh, a través de la inspiración divina en virtud de la cual merece ser líderes. Este espíritu le permite a todos los que se acercan a ellos fortalecerse y rectificar su fe. Por lo tanto, es necesario hacer todo lo posible para encontrar un líder verdadero y acercársela a él. Entonces, cuando seguimos, dice acerca de comprender 10 hombres, el momento más común para la necesidad es durante las plegarias públicas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener 10 personas para recitar esta plegaria. Así que hay muchas cosas, enseñanza en esta porción. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente que se oponga a la santidad y grupos que causen daño a la comunidad. Debemos de aprender de todo esto que es lo que nos causa esos daños. Cuanto más tenemos que aprender y dedicarnos a esa construcción espiritual, a esa rectificación, ayudar también a los demás a rectificar de eso. Así que aquel que calumnia daña su percepción superior, daña su dahar, cayendo en un estado de imaginación semejante al sueño. En tal estado, el tiempo se expande y la persona puede soñar con una vida entera en cuestión de pocos minutos. Cuando uno cae de víctima de los aspectos negativos de la imaginación, el tiempo parece alargarse y sus días parecen extremadamente largos. Así que los espías calumniaron la tierra y por eso se produjo este tipo de castigo de años por año. Así que Josué y Caleb vivieron de los hombres, es decir, ellos heredaron las porciones de la tierra que le correspondía a los demás espías. Así que la gloria de Dios se manifestó cuando el honor recae sobre una persona, siempre y cuando la persona utilice el honor para glorificar a Dios. Pero cuando la persona trata de tomar el honor para sí misma, ¿entiende? Y minimiza la gloria de Dios, tratando de tomar el honor para sí, cuando el honor parte para sí misma, cuando el honor parte, su alma parte con él. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se menciona varias veces en la Torá sobre los pasajes sobre los espías. Pues la Tierra Santa es el lugar donde debe de revelarse esa gloria. Si los espías no hubieran corrompido su misión, el pueblo habría entrado a la tierra. Pero trataron de ocultar la divinidad y hacer que ella se revelase solo en un lugar deshabitado, en el desierto. Ello dio como resultado su muerte y la muerte de casi toda la nación. Así que Josué y Caleb se salvaron de ese destino y fueron recompensados con las herencias de los demás espías. Ellos se habían sacrificado por la gloria de Dios, tratando de hacerla que se manifestara. Así que ofrecieron libaciones sobre el altar, hecho de tierra, de hecho de que el altar era hueco, permitiendo que las libaciones se filtrasen hacia el abismo. Comprendemos que el valor de esta libación era muy grande, pues era capaz de descender hacia el buldo materialismo y llegar hasta las almas que estaban en las profundidades. ¿Para qué? Para elevarla de allí mismo, sacarla. Así que el vino a Noa le hizo daño. ¿Por qué? Porque lo hizo caer a la persona de su dahar. Cuando durante esta libación del vino recitamos las alabanzas al Creador, estamos haciendo esta rectificación de esta parte que el vino dañó con Noa, rectificando así la imaginación y elevando nuestro dahar. Y cuando hacemos lo de la jalá, que es un regalo que se le da al Cohen, que tiene una conexión con la caridad, que se le da a la persona el poder para enfrentar aquellos que desafían a Dios. Así que esto es una práctica que ha sido instituida por los sabios y que hoy por hoy en muchos lugares se lleva a cabo
como parte para mantener vivo nuestro gran deseo de retornar a Dios. Así que es necesario separar la jalá de la masa. O sea, no se debe de designar toda la masa como un jalá. Cuando Adán comió del árbol del conocimiento, hizo que muchas chispas de santidad se dispersaran por el mundo. Al comer en santidad y llevar a cabo la misma que se aplican en la comida, elevamos esta chispa. Así que la misma de separar la jalá representa la rectificación final, dado que es realizada cuando la masa está por quedar lista para ser comida. Es en ese punto el sabor que proviene del favor divino entra en el alimento. Y la jalá debe de ser dada al Cohen, que representa el favor divino. Así que, ¿qué nosotros hacemos con esto? Al revelar el sabor, atraemos favor divino sobre nosotros. Y es una misma que hoy por hoy todavía se aplica, lo primero de tu masa. Y aquí muchos le hacen referencia al 10%, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque lo separamos lo primero para el creador. Así que Dios creó el mundo y aquellos que son llamados primero. Si la persona designa toda la masa como jalá, deja de diferenciar lo que es primario de lo que es secundario. Podría decir que lo primario es secundario y que lo secundario es primario. Su única esperanza es centrarse en Dios. De esa manera similar, tan pronto como el mundo llegó a la existencia, la fuerza del mal desataron caos y la confusión. Y esta confusión, ¿por qué? Porque al mezclar lo que era primero con lo secundario. Así que solo debido a que el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie de las aguas, pudo restaurarse el orden. Dado que lo primero a lo primero y dejando lo segundo, ¿para qué? El primer regalo, terumá, rectifica el grano de la maldición de Adán. Ahora el grano está siendo amasado y moldeado como una forma específica, el regalo de la jalá, que asegura la bendición en la nueva forma. Entonces, al llegar a la parte final, que tiene que ver con los disí, estos vienen a proteger a la persona de la inmoralidad, con la que está asociada con el veneno de la serpiente. Cuando usamos los disí, nos acercamos a la naturaleza de los sadí, quienes cuidan el pacto de manera perfecta, y podemos así recibir su consejo. Recibir el consejo de un sadí es considerado una forma de unión. Cuando la mujer recibe la simiente de su marido, ella concibe un niño y este luego nace. Durante varios años el niño crece y madura hasta llegar a ser responsable. De esta misma manera recibimos el consejo del sadí y en los años siguientes este enraiza y madura, ayudándonos a crecer. Así que al hacerlo sí, se enroca un hilo largo alrededor de los demás. Entre los 5 nudos hay 39 vueltas en total, que es numéricamente equivalente a la palabra rocío. Y hace referencia a traer el rocío de bendición. Este rocío está enraizado en la abundancia que proviene de las 3 primeras letras del nombre inefable. ¿Entiendes? Y es canalizada hacia Malhú, que representa la Hei final. Este rocío trae una santidad. Entonces, las 4 esquinas de los Isí aluden a las 4 esquinas de la tierra, desde donde serán extraídos los exiliados. Así que Dios sacó al pueblo fuera de Egipto y aquí vemos que el águila simboliza la compasión, que a su vez representa el Daal, esa percepción superior. El Daal más efectivo es aquel que cuida a la persona de la inmoralidad. Así que al usar los Isí, uno adquiere moralidad. ¿Entiendes? Entonces, el pueblo, llevaron al pueblo en el mismo instante desde sus hogares en Egipto hacia Ramsés para estar listo y a partir en el momento del éxodo, de la manera, los Isí pueden elevar a las personas hacia conceptos que trascienden en el tiempo y el espacio. Mediante los Isí es posible lograr cada día un grado mucho mayor de alegría y de plenitud. Se alcanzan grandes logros espirituales. También representan la reunión de los exiliados y por motivo por el cual juntamos los 4 Isí en una sola mano antes de recitar el Shema. ¿Entiendes?
que incluye este pasaje sobre los sisí refleja en un lugar estrecho y restringido significado de exilio. Egipto también considerado la desnudez de la tierra, refiriéndose a la inmoralidad. Así que el exilio y la moralidad están unidos, pues cuanto más uno se aleja de la divinidad y la santidad, más queda atrapado en los confines del espacio. Para servir a Dios es necesario elevarnos por sobre de la inmoralidad para trascender en el exilio. Los sí ayudan a la persona a trascender en el exilio. La santidad de los 4 sí que tienen las 4 letras del tetragramatón del nombre inefable, también representan los 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Así que cuando la persona peca, daña estos 4 elementos y es llamada traidora. ¿Entiendes? Aquel que peca es traidor de la santidad de los sisí, que están asociados a la vestimenta. Pero aquel que se vuelve a Dios merece aferrarse a él, tal como los sisí, que están aferrados a la vestimenta. Estamos hablando de muchas cosas aquí. No todo el mundo usa los sisí. No todo el mundo tiene este concepto y sabe lo que esto simbólicamente representa, porque son simbologías que representan y nuestra alma necesita recibir esta transformación. Así que al hablar de los sí, ya sabemos que estamos hablando de las 4 letras del nombre inefable, estamos hablando de los 4 elementos, estamos hablando de las 4 esquinas de la tierra, estamos hablando que es una prenda que se coloca en las 4 esquinas de esta vestimenta y así están asociados a esta letra, que es la fuente de la vida espiritual. Ese espíritu de vida está asociado con el número 4. De las 4 esquinas viene el espíritu, como lo habla el profeta Ezequiel en el capítulo 37:9. Aquel que no cumple con la mispó de los sisí atrae para sí el espíritu de Saúl, cuyo estado es velludo. También es conocido como sisí. Él me tomó por los rizos de mi cabeza. Ezequiel 8:3. Así que usar los sisí nos otorga la capacidad de vencer los 3 pecados mayores: la idolatría, la inmoralidad y el asesinato. ¿Entiendes? O sea que nuestros sabios enseñan que la generación del desierto estaba libre de la idolatría, de la inmoralidad y del asesinato. Así que los sisí nos perfeccionan y liberan de nuestras malas características. Los sisí ayudan a las personas a ver más allá del mundo material, a anularse delante de Dios, evitar que las personas se extravíen detrás de los placeres del mundo, evitar que las personas se extravíe detrás del mal de ojo. Tu vista quedará rectificada. De hecho, hay ¿cómo le digo? Un acto profético, un arquetipo que nosotros hacemos con lo que pues, se pueden hacer con los sisí, que son los flecos que tiene también el talí, de pasarlo en 8 por nuestros ojos para hacer la rectificación de la visión. Así que la Torá está aludida en los sisí, los 5 nudos que corresponden a las 5 primeras palabras de la declaración de la fe, que es Shema Israel. ¿Entiendes? Todas las mibos representan la fe, por lo tanto los sisí corresponden a la fe. ¿Entiendes? No tiene que ver con el Shema. Así que una amonestación buena y apropiada es un buen perfume. Una mala amonestación genera un mal olor. Así que los sisí son considerados una buena amonestación para que al mirarlo se recuerden de esto mismo. A raíz de esto, de lo que pasó con los espías, fueron instituidos los sisí. Recordamos a Dios y nos acercamos a Él. No nos extraviamos detrás de corazones ni detrás de sus ojos. Así que cada vez que la persona piensa profundamente en algo, es como si lo estuviese viendo con sus propios ojos. Por lo tanto, así como está permitido mirar algo que nos aleje de Dios, tampoco está permitido pensar sobre esto. La mente tiene su límite que la persona debe de evitar cuidadosamente.
Los sabios enseñan que las paredes de la casa de la persona darán testimonio de su pecado. ¿Qué sucede si alguien peca fuera de su casa? En las paredes hace referencia a los parámetros de la mente, pues esto darán testimonio de sus pensamientos. Así que los 32 hilos de los sí, 8 en cada uno de las 4 esquinas de la esquina, protegen el corazón y evita que se extravíen. Ello se debe a que la palabra lev, es corazón, tiene el valor numérico de 32. Así que el ain, que es ojo, es un homónimo de la palabra ain, que tiene un valor numérico de 70. Así que la persona debe de cuidar sus ojos, de cuidar lo que mira, ¿entiendes? Y todo esto está correr detrás del estilo de la vida material, está asociado a los arquetipos de las 70 naciones. Su rectificación es ir detrás de la vida de la Torá, la cual el pueblo se debe de dedicar. Y está representado por las 70 almas que descendieron de Jacob. Así que al usar los sí, nos provee de protección contra los deseos. La persona debe de orar a Dios para que le ayude a cumplir con lo mismo y adquirir beneficios espirituales. Así que esta porción de esta semana nos lleve a hacer esa rectificación de nuestra visión, a cuidar las paredes de nuestro corazón, a cuidar las paredes de nuestros pensamientos, de nuestra mente, a tener pensamientos puros que nos lleve a cuidar los 4 elementos, a cuidar y hacer esa conexión con el nombre inefable y que podamos entender y rectificar la fe, no buscar el consejo del hombre malvado, sino el consejo del Sadí, que nuestra fe esté en ese nivel de bitajón, de esa certeza de que cuando el Creador nos da una palabra, no tenemos ya más prejuicios, más que preguntar ni más que decir, sino solamente caminar creyendo fielmente en que Él nos entregó eso y que cuando entremos a esa tierra, cuando entremos a esa promesa, Él tiene todo preparado para nosotros. Que no podamos permitirnos con nuestros pensamientos llevar a la tierra a Amalé. ¿Para qué? Para que la chispa divina que están ahí, que el Padre nos va a ayudar, que nosotros la elevemos, no desde ya la dañemos, sino que la podamos desde ya rectificar, que sea una semana de bendición y que todo lo que tú vayas a hacer en este tiempo sea porque el Padre, no porque tú le preguntes lo puedo hacer, sino porque sea hacer la voluntad de Él en tu vida. Shalom, bendiciones, feliz Shabbat.